Geoexploradores, bienvenidos una vez más a esta interesante, digamos, dinámica que tenemos aquí en Geoexplora que se llama Paleo Breaking News, en el cual le tenemos los más recientes investigaciones en cuanto a la paleontología, tanto nacional como internacional. Perdonen si me lengua la traba. Previamente, hoy es precisamente la plática acerca de los equinodermos fósiles de la colección nacional de paleontología del Instituto de Geología de la UNAM, y para ello voy a presentar a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la doctora Alejandra Martínez Melo. Ella es bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría y doctorado en Ciencias del Mar y Limnología, también por parte de UNAM. Ella presenta 2 postdoctorados, uno en la UNAM aquí en México y otro en Sorbonne University en Francia. Espero haberlo leído bien. Es una universidad de Francia. Ella es especialista en taxonomía, biogeografía y evolución de equinodermos. También forma parte del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y también es miembro de la Red Mexicana de Equinodermos. Ella está muy interesada en cuanto a la curación de colecciones biológicas y paleontológicas, que como veremos en este trabajo tan interesante, tiene mucho que ver con esta temática. Doctora Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya desde cuándo quería estar por acá con ustedes. Qué gusto. Para nosotros es un verdadero placer poder estar, ahora sí, contar con su presencia, mejor dicho, y estar de esta manera virtual con usted en esta plática. Y bueno, geoexploradores, ya sabemos cómo es la dinámica. La doctora nos va a presentar una plática muy interesante y recuerden, cualquier duda, pregunta o comentario que tengan, lo pueden dejar en los comentarios de nuestro video y al final se lo estaremos haciendo a nuestra ponente de todo este trabajo. Y bueno, doctora, los micrófonos son totalmente suyos, al igual que la pantalla. Muchísimas gracias y la escuchamos. Gracias, Ulises. Les voy a compartir una presentación que preparé para ustedes. Ulises, ¿me puedes decir si se escucha bien? Sí, sí se escucha bien. Sí. Muy bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Como ya les dijo Ulises, yo trabajo con equinodermos y mi paso hacia la paleontología ha sido muy extraño porque, como ustedes escucharon, yo tengo un doctorado en Ciencias del Mar y Limnología. Y es desde esas etapas donde comencé a estudiar los equinodermos y a darme cuenta de que el registro fósil de equinodermos es muy vasto. Es por eso que hice mis postdocs en paleontología, porque me di cuenta que para estudiar los cambios de la fauna es necesario conocer el registro del pasado. Entonces, la plática de hoy se tratará de los equinodermos fósiles de México. Antes que nada, les quiero decir que los temas que vamos a tocar van a ser generalidades muy rápidas sobre los equinodermos para los que no los conocen o no los recuerdan, que alguna vez los estudiaron pero ya no los recuerdan. Después vamos a ver cómo está el registro fósil en México, por qué queremos estudiar el registro fósil de equinodermos y qué es lo que esperamos hacer en el futuro cercano. Como les decía, para los que no se acuerdan, que les suena un poco rara la palabra equinodermos, o incluso los biólogos a veces no vemos este grupo tan a profundidad, les recuerdo que los equinodermos actualmente cuentan con 5 clases: los crinoideos, los asteroideos, los ofiuroideos, estrellas quebradizas, los equinoideos y los holoturoideos. Estas clases las encuentran en la actualidad, viven en todos los mares, desde aguas cálidas hasta aguas frías, desde aguas muy profundas hasta la rompiente. Entonces es un grupo que se ha diversificado muchísimo. Hay muchas características que podemos mencionar de ellos. Sin embargo, las más reconocidas son que tienen una simetría pentarradial secundaria, que se les ven 5 radios, y tienen un eje oral-laboral. Además, cuentan con un sistema vascular acuífero que transporta agua de mar, y es por eso que estos organismos no se encuentran en aguas dulces, solo pueden transportar agua marina, dependen de la ósmosis y entonces no es posible que ellos pasen a aguas dulces. Y algo muy, muy importante que tenemos que recordar y que por eso estamos aquí, es que tienen un esqueleto calcáreo. Este esqueleto se forma de carbonato de calcio. Todas las 5 clases presentan este esqueleto en mayor o menor medida, y es por eso que presentan un excelente registro fósil. Podemos encontrarlos también en todos los estratos, en diferentes regiones, como vamos a ver. Y es por eso que este registro fósil tan bueno nos permite saber que la clase crinoidea se originó por ahí del Cámbrico,
Asteroidea, Ofiuroidea y Equinoidea en el Ordovícico, y se cree que la clase Holoturoidea se originó en el Devónico. Y ahorita vamos a ver por qué el registro fósil de los pepinos de mar no es tan bueno. Pero es así como hemos datado de estos eventos. Ahora, nosotros sabemos que en el mundo hay un gran registro fósil de equinodermos, sabemos que hay un buen registro fósil en México, pero en realidad no sabíamos en qué estado se encontraba en este registro, ¿no? Porque se han hecho estudios desde hace más de 100 años, comenzaron los extranjeros a venir a recolectar a tierras mexicanas, pero se llevaban los ejemplares, se los publicaban en otros lados y los albergaban en otras colecciones, en colecciones extranjeras. Entonces, necesitamos empezar a recopilar toda esta información que se ha perdido a lo largo de la historia del estudio de los equinodermos y ver qué es lo que tenemos en la actualidad para hacer lo que yo llamo un corte de caja. Es decir, estamos en ese momento y cómo va a ser nuestro siguiente paso. Es por eso que el objetivo de este trabajo fue actualizar el estado de conocimiento de los equinodermos que están albergados en la Colección Nacional de Paleontología. Para los que no saben, y yo sé que aquí hay público de diferentes países de Latinoamérica y que seguramente en otros continentes, la Colección Nacional de Paleontología se encuentra en el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más importante del país. Esta colección, pues podemos datar sus orígenes desde 1888, cuando el presidente Porfirio Díaz decretó la creación del Instituto Geológico, y eso comenzó el decreto, pero es hasta 1895, cuando ya por fin está establecido el instituto, que se hace el primer registro de organismos que se albergan en la colección de ese instituto geológico. Y sigue la historia creciendo poco a poco, y después se decide que este instituto pase a formar parte de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1929, y ya se le conoce como el Instituto de Geología. Y se llevan para la UNAM todo el reservorio de organismos que se habían reportado. En 1978 se sentan las bases definitivas de toda la organización y el funcionamiento de la colección nacional, porque como ustedes deben recordar, tener una colección no es solo llenarse de organismos, llenarse de fósiles y decir ya los tenemos aquí, los tenemos en cajas. Las colecciones tienen este rango de ser científicas y de ser reconocidas y confiables porque tienen un muy buen registro de cada uno de los ejemplares que se encuentran ahí con todos sus datos, que son datos que han sido, que han venido acompañando el registro desde que se extrae hasta que llega a la caja, hasta que se le pone un nombre. Entonces, todas estas bases de cómo iba a funcionar se sientan en 1978. Y sigue creciendo la colección, sigue cambiando dependiendo de dónde es la sede del Instituto de Geología. Y es hasta el 2004 cuando el rector de la UNAM la decreta oficialmente como la Colección Nacional de Paleontología y se le pone el nombre de Museo María del Carmen Perrillat, que es la primera persona que se dedica a la curación de este gran acervo. Y la verdad es que si no fuera por ella, muchos paleontólogos estaríamos perdidos porque ella fue sumamente meticulosa y estricta en el manejo de esta colección, que en realidad creo que eso es lo que se debería de hacer con todas las colecciones. Muchas veces pensamos como usuarios que, ay, ¿por qué no me lo prestan tan fácil? Si nada más lo voy a revisar un poquito, ¿no? Solo me lo voy a llevar a mi oficina. Pero si se pierde ese registro, se pierde gran cantidad de información. Es por eso que hay que ser sumamente meticulosos. Y bueno, como les decía, el estudio de los equinodermos fósiles empezó hace muchísimos años, pero yo quiero mencionarles que las personas que comenzaron el estudio de los equinodermos en México fueron dos mujeres, dos grandes doctoras. Primero, la doctora María Elena Caso, que murió en 1991. Ella fue la que comenzó el estudio formal en instituciones mexicanas sobre los equinodermos, solo que ella estudiaba equinodermos recientes. De hecho, como pueden leer ahí, ella fue fundadora del Laboratorio de Hidrobiología del Instituto de Biología hace muchos años. Este laboratorio fue cambiando de nombre hasta que poco a poco se convirtió en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Y es ahí donde se encuentra la Colección Nacional de Equinodermos recientes. Y esta colección lleva su nombre, porque pues ella fue la que dio pie a toda a todas las generaciones siguientes de equinodermólogos en México. Y de hecho,
La doctora Blanca Buitrón viene después, no es contemporánea de la doctora Caso. De hecho, la doctora Caso fue hija del gran filósofo y, bueno, es que hizo un montón de cosas, el señor Antonio Caso. Fue su hija y ella fue amiga de la doctora Alencastre, que muchos paleontólogos mexicanos también la reconocen por su gran trabajo con invertebrados fósiles. Y después de ellas viene la generación de la doctora Buitrón, que ella fue la que empezó formalmente el estudio de los equinodermos fósiles de México. Y ella sigue trabajando actualmente en el Instituto de Geología de la UNAM. Como todos sabrán, ella ha sido muy reconocida por su amplia labor en el estudio de los equinodermos. Se han hecho muchos trabajos sobre su historia. Todos los que nos dedicamos a estudiar equinodermos en México la conocemos y sabemos que ella es la que ha formado, la que ha llevado el mayor aporte a la colección con todos estos equinodermos. Así que ella fue la precursora y nosotros estamos siguiendo sus pasos. Y de hecho, ya revisando todo el reservorio de la colección, nos damos cuenta que el estudio de los equinodermos comenzó en 1906 con los estudios de Boese. Después parece que hay una brecha, ya no encontramos más registros entre 1910 y 1950, hasta que vienen los registros de Durham y poco a poco se nota el gran esfuerzo que empezó a hacer la doctora Buitrón para aportar equinodermos a la CNP. Vemos que durante los años 70 y los 80 ella tuvo una labor súper fuerte sobre los equinodermos. Después disminuyó un poco, pero no quiero que piensen que es porque de pronto ya dejó de trabajar, sino que ella ha trabajado con muchos diferentes tipos de organismos y de pronto trabaja con moluscos y después regresa a equinodermos, pero su labor ha continuado hasta la fecha. Y en la última parte de esta línea de tiempo que les presento, pueden ver cómo ya venimos las nuevas generaciones de estudiantes de la doctora Buitrón que hemos empezado a ingresar ejemplares a la colección. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos para saber en qué estado están los equinodermos de la CNP? Pues lo primero que hicimos fue recuperar la base de datos. Existen dos bases de datos que ustedes pueden consultar como público, están abiertas al público, en las páginas electrónicas de la Unipaleo o en la dirección de datos abiertos de la Dirección General de Repositorios Universitarios de la UNAM. Es en este último sitio donde pueden encontrar los catálogos de la mayor cantidad pues yo creo que de todas las colecciones científicas de la UNAM, y de hecho no tiene solo colecciones científicas, también hay colecciones de arte y otro tipo de material. Entonces, si ustedes se meten, estén en el país en el que están, pues, se pueden meter a todos esos catálogos y ver cómo se está actualizando la información, porque las colecciones constantemente están actualizando su catálogo en línea. Nosotros recuperamos esta información, la revisamos, la cotejamos, vimos que todo tuviera un orden y después nos fuimos a hacer la revisión en físico de los ejemplares y no solo, no solo ver la caja y ver que ahí estaban, sino reidentificarlos, ver si los datos de la PECA, de la marca con el número de catálogo, corresponden con la etiqueta que corresponde a su vez con la base de datos y ver si la información taxonómica que se tiene albergada sobre ella es la actualizada, porque como ustedes sabrán, desde que les decía que desde 1810, que están los primeros reportes a la fecha, la información taxonómica ha cambiado muchísimo, y más aún pensando en que existen nuevas herramientas de filogenias moleculares, de dataciones, etc. Entonces hicimos la labor de actualizar esta información, ver la información estratigráfica también, revisar si ha cambiado esta estratigrafía y al final ofrecemos una nueva base de datos actualizada. Estos cambios todavía no se encuentran en los repositorios universitarios, pero esperamos que en algún momento se pueda lograr. Y nada más para hablar de números, después de hacer toda esta revisión, encontramos que existen 385 registros de equinodermos en la CNP que corresponden a 107 especies, 19 especies de crinoideos o lirios de mar, una de asteroideos, una de ofiuroideos, 84 de equinoideos y 2 de pepinos de mar. Además de que hicimos 27 cambios en la taxonomía de estos grupos.
Ahora, si ustedes pueden ver en esta gráfica, vemos que en color rosa están los pepinos de mar de la familia Dendroquirotidae, perdón, del orden Dendroquirotidae. En verdes podemos ver a los crinoideos. En amarillo está la estrella de mar reportada, la única estrella de mar reportada. En naranja está la única especie de ofiuro de la colección. Y todo lo que está en diferentes tonos de azules son erizos de mar o equinoideos, porque no solo son erizos, hay galletas de mar, otros que se les conocen como bizcochos. Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué existe este amplio registro de equinoideos si solo tenemos una estrella o un ofiuro? Pues vamos para allá. ¿Recuerdan la imagen que les había presentado al principio? Estas son las clases actuales. Véanlas. No todas son iguales. Bueno, obviamente no son iguales, pero ¿en qué se diferencian? El esqueleto de las estrellas de mar, de los ofiuros y de los pepinos es mucho más reducido que el de los erizos de mar. Como pueden ver en estas imágenes que les pongo aquí, se forman de placas articuladas. Y estas placas articuladas, cuando el organismo muere, se empiezan a disgregar y se pierden. Y si vienen corrientes de agua, lo que sea, se separan y ya no sabemos si esta que está aquí corresponde con esta otra, si era del mismo organismo o no. Y además, siendo piezas muy pequeñas, es muy fácil que se rompan y se pierden. Más aún las de los pepinos de mar. La foto que vemos a la derecha son de unas pequeñas placas calcáreas que están muy chiquitas y embebidas, perdidas a lo largo de toda la piel del pepino de mar. De hecho, para poder obtenerlas y estudiarlas en ejemplares recientes, tienes que cortar un poquitito de la piel del pepino de mar, ponerla en una disolución de cloro, la piel se empieza a deshacer y podemos obtener estas piezas, que es con base en estas piezas que los podemos identificar a nivel de especie. Entonces, todas estas piezas son muy pequeñitas. Ahora imagínense tratar de recuperarlas del registro fósil, es muy complicado, ¿no? Es por eso que de hecho es un registro extraordinario saber que tenemos especies de pepinos de mar en México. Ahora, ¿qué pasa con los crinoides? Los crinoides, pues se puede decir que su cuerpo es más carbonato de calcio que otra cosa, ¿no? Sus vísceras, sus gónadas, sus órganos internos son muy, muy pequeños comparados con la cantidad de carbonato de calcio que tienen en el esqueleto. Sin embargo, estos ejemplares también se mueren y se empiezan a disgregar las placas. Y lo peor aún de este grupo, y que por eso tenemos tantos grupos como Incerta sedis de crinoideos, es porque estas placas se desarticulan y se pierden. Y dices, bueno, los podría identificar al ver los diferentes patrones en las placas. Pero resulta que estas placas varían morfológicamente dependiendo de la región del organismo en donde se encontraba. Entonces, las placas del tallo son muy distintas a las placas de los brazos, o incluso dentro de los brazos pueden haber distintos tipos de placas. Entonces, si las vemos por ahí regadas, no sabemos si son de la misma especie, si son distintas, a menos de que las encontremos todas unidas. Y aún así es muy complicado. Por eso, en realidad, la clasificación de esta clase, Crinoidea, es muy, muy complicada. Es complicada con los fósiles, es complicada con los recientes. Hay muy pocos expertos sobre este grupo en el mundo. Y pues en México tenemos uno por ahí que anda perdido, que no sabe si regresará a trabajar con ellos o no, así que si existe por aquí algún valiente que quiera atreverse a trabajar con este grupo, será más que bienvenido por la comunidad de quinodermólogos. Pero bueno, ¿qué pasa con las localidades? Al hacer la revisión de las localidades, vemos que tenemos 69 localidades, 52 fueron asignadas a 31 formaciones o unidades. Sin embargo, 17 localidades no han sido asignadas. Podemos ver aquí en la tabla geológica que el Cretácico es el periodo en el que más localidades o formaciones tenemos registradas. Ahí podemos ver que tenemos Ocosocuautla, la famosísima Tlayúa, San Juan Raya, etc. Y en este mapa podemos ver también la distribución de estos puntos de colecta. Y vemos cómo es en el centro, en la parte centro de México, que tenemos más puntos recolectados. Y podemos ver que pues el registro en Chiapas,
en Campeche, en Yucatán, es mucho menor, pero allá vamos, poco a poco los estamos empezando a tratar de recuperar. Y bueno, San Juan Raya es la localidad más diversa, la formación más diversa, perdón, con 12 especies de quinoideos. Es la que tiene el mayor número de especies. Sin embargo, como les decía, hay que hacer una mención especial a la formación Tlayúa, que yo sé que muchos paleontólogos mexicanos la conocen, la han escuchado hablar de ella todo el tiempo. Sin embargo, para los extranjeros que por ahí nos ven, quiero que sepan que esta localidad tiene una preservación excepcional, de calidad excepcional. Esta cantera es manejada por la familia Aranguti y ellos tienen un acuerdo con la UNAM para dar todo el registro fósil que encuentran en la cantera, se lo donan a la Colección Nacional de Paleontología. Y es por eso que este registro y esta formación está muy bien conocida. Este lugar se encuentra en Tepeji de Rodríguez, en Puebla, al centro de la República. Y tiene un registro muy bien actualizado, todo el tiempo está saliendo información de ella. Y es aquí donde no solo encontramos erizos, van a ver qué bonito registro fósil tiene esta localidad. Ya sé, van a decir, este ofiuro como que así bonito, 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 no se ve. Pero en realidad es una fortuna que se haya encontrado este ejemplar de ofiuro pues prácticamente completo. Tiene por ahí algún par de brazos rotos, pero en realidad podemos ver el disco, podemos ver los brazos, las placas, se alcanzan a ver algunas espinitas. Es el que está en la foto de la izquierda en blanco y negro. Y este ofiuro fue descrito por Martín Medrano, Tuy y García Barrera en 2009. Y es los únicos ejemplares de ofiuroideos que tenemos en la colección. Hay otros dos registros que son los que están en las fotos de a colores, pero la verdad es que si el primero no se ve perfectamente bien, pues estos están un poco en peores condiciones. Queremos pensar que es la misma especie, pero no hay forma de asegurarlo hasta que no lo estudiemos y revisemos muy bien las placas. No sé si vamos a poder llegar a identificarlo a nivel de especie, pero ojalá fuera posible. Y aquí encontramos a estrellas de mar, que de hecho también la doctora Buitrón hizo la publicación de estos ejemplares. Las estrellas de mar que se encontraron en Tlayúa son hermosas, tienen los cuerpos prácticamente completos, se alcanzan a ver las placas, algunas tienen espinas aún, aquí se alcanzan a ver mejor. Se alcanzan a ver las espinas en las fotos pequeñas y hay una estructura del esqueleto que se llama madreporita, que también es muy importante y que se encuentra al centro del cuerpo de las estrellas de mar, pues también la hemos encontrado. Vean qué bonitos ejemplares. El doctor Alvarado y yo nos pusimos ahí a limpiarlas y tratar de recuperar más información y estamos trabajando con ellas en este momento, pero esos registros son extraordinarios y a nivel mundial, al terminar de recuperar toda la información que nos den, van a cambiar, yo creo que muchos paradigmas sobre la filogenia de las estrellas de mar. Entonces estamos trabajando en ellas, un grupo grande de expertos en estrellas de mar. Y vean estos bonitos registros de los pepinos de mar, que les decía que tienen cuerpos prácticamente blandos, pero el equipo de trabajo del doctor Applegate, con la doctora Whitron, con el doctor Francisco Solís y el doctor Alfredo Laguarda, que ellos dos últimos son expertos en equinodermos recientes. Entre todos ellos revisaron estos ejemplares y vean qué bonitos se ven. Se alcanzan a tener fotografías aquí están, de las placas calcáreas. Y de hecho, en este ejemplar de acá se alcanza a ver un anillo. Ese anillo se conoce como el anillo calcáreo. Y este también está formado de placas óseas que están alrededor de la boca. Y es en este anillo calcáreo donde se insertan los músculos que ayudan a los organismos a alimentarse. Entonces, es también extraordinario que se hayan podido encontrar estas estructuras y ejemplares como estos hay muy pocos en el mundo. Entonces, en realidad, México es muy afortunado. Está pasando el camión.
También ahí en Tlayuga podemos encontrar este erizo de mar que se llama Heterosalenia, que solo tenemos la superficie aboral, es decir, la parte de arriba. Aquí se puede ver el sistema apical, aquí está el ano. Estas series de poros se llaman la zona ambulacral, es donde sale parte de este sistema vascular acuífero que les mencionaba y sale en forma de piecitos. Y se alcanzan a ver algunas características que nos ayudaron a llegar fácilmente a la conclusión de que es el género Heterosalenia. Y pues no tenemos espinas, pero sí podemos recuperar cierta información de esto. Y bueno, ahorita les acabo de enseñar muchas maravillas, les hablé sobre los números de los ejemplares que se tienen en la Colección Nacional de Paleontología y pues decía, pues son bonitos. Y en general mucha gente se acerca a los equinodermos diciendo es que son muy bonitos. Y ya, y hay algunas personas que incluso los usan como ornamento, pero pues ¿de qué nos sirve saber que existen? ¿De qué nos sirve saber que tenemos todo este registro? Pues vamos a ver. Les voy a mostrar algunos ejemplos de lo que se puede hacer con el estudio de estos organismos. Primero, nos han ayudado a redefinir ciertas cosas sobre paleobiogeografía y algunos centros de dispersión. Este erizo que les acabo de mostrar pertenece al género Heterosalenia. Pensamos que es una nueva especie, pero resulta que hay otra especie de este mismo género que fue reportada en Tlaxiaco, en Oaxaca. Esta ha sido reportada como jurásica y se identificó y se describieron sus placas. La que yo les presento como posible nueva especie es de Tlayuga, es de Cretácico. Ulises, si hay mucho ruido, me avisas. Algunos autores mencionan que los ejemplares del género que fueron recuperados del Jurásico se pueden distinguir de los del Cretácico por una serie de placas que se conocen como unigeminadas o trigeminadas. Se dice, bueno, podrían ser separados, pero resulta que este erizo de Tlaxiaco, del Jurásico, presenta características de erizos del Cretácico. Entonces, justo en ese momento nos encontramos estudiándolos para saber qué es lo que sucede. En realidad es que no se pueden distinguir los jurásicos de los cretácicos, o será que la información que tenemos de Tlagiacensis no es la correcta o ha cambiado los datos de la estratigrafía de la formación Tlaxiaco. Entonces tenemos que hacer toda esta revisión. De hecho, en el mapa que les presento más adelante, pueden ver lo que les menciono. En los puntos rojos se ven los registros cretácicos, en los puntos azules se ven los jurásicos y pues así a simple vista podría parecer que este grupo se originó por allá por Europa, por Arabia y que poco a poco fue cambiando y distribuyéndose hacia la parte de que ahora es América y que encontramos en México. También hay este registro en Jamaica. Pero si ustedes ven, se alcanzan a ver en México los dos puntitos, el rojo y el azul. Entonces, o esta especie Therastet tlagiacensis es una especie muy particular que va a cambiar la historia de lo que conocemos de este género, o en realidad hay que cambiar la información que tenemos de este organismo. No lo sabemos aún, pero ya estamos trabajando en ello. Otro ejemplo que es un trabajo que no tiene mucho, que sacamos el doctor Jesús Alvarado, que es el curador actual de la Colección Nacional de Paleontología, y yo, fue la descripción de esta especie que se llama Vaquerocella perrillate, y se llama así porque se la dedicamos a la curadora, la antigua curadora de la colección, la doctora Perrillat. La describimos, vimos, pues es una especie de género Vaquerocella, vamos a trabajarlo, pero cuando integramos su información morfológica a un análisis filogenético junto con las demás especies de ese género y otras especies de un género hermano para enraizar nuestro árbol filogenético, nos dimos cuenta que esta especie es la más plesiomórfica, es decir, que tiene los caracteres más antiguos. Y si vemos en el mapa, podemos ver que los puntitos, los círculos, son los antiguos registros de las especies de Vaquerocella. En la parte de hasta abajo, en la península de Baja California, podemos encontrar la estrellita, que es nuestra especie Vaquerocella perrillate, y los rombos son las especies del grupo hermano.
Entonces, ¿qué sucede? Que vemos que en realidad nuestra especie podría ser la más antigua y esto llevaría a pensar que su origen fue en la parte de lo que ahora es el territorio mexicano, en la península de Baja California. Y esto, pues, es bueno saberlo, decimos, ahí está padre, pero si lo llevamos a un contexto más general, nos empieza a dar otra información. Resulta que en otros géneros que son, pues, muy relacionados con estos que les menciono aquí, se ha dicho que el centro de origen y de dispersión de estas especies es en California y un poquito más al norte de California. Y siempre dicen que es ahí porque ahí hay un montón de especies distintas, porque ahí se han encontrado y entonces dicen, pues aquí es donde hay más, pues aquí debe ser el centro de origen, ¿no? Y de aquí se empezaron a migrar hacia Alaska y empezaron a migrar hacia Baja California, pero ¿no será que en realidad el esfuerzo de colecta en California es mucho más fuerte que los esfuerzos de colecta que hemos hecho en México? ¿No será que si nos ponemos a investigar más y hacer más recolectas en la península de Baja California, a lo mejor encontramos organismos más antiguos? ¿Y será que el centro de origen es más hacia el territorio mexicano? Pues también solo hay una forma de saberlo, ¿no? Haciendo más colectas y viendo si esto es cierto o no. ¿Para qué otra cosa nos sirven los fósiles de equinodermos? Para datar ciertos eventos geológicos. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, se me hace muy bonito, que es con la filogenia de estas otras galletas de mar, conocidas como el género Encope. Son muy bonitas, tienen estos orificios, en estos ejemplares que les presento aquí, son especies recientes, se alcanzan a ver todas sus placas, algunas espinas, etc. Expertos del Smithsonian de Panamá hicieron esta filogenia. Tomaron muestras de todos, hicieron análisis moleculares, e hicieron tasas de evolución y entonces dataron en qué momento se dieron los eventos de especiación. Hicieron un artículo bien padre. Pero lo que les quiero mostrar es que usaron los resultados de este trabajo junto con el de muchos otros para datar cómo fue cambiando, o más bien cómo se fue cerrando el canal de Panamá al emergir el istmo. Y como estos ejemplares, estas galletas de mar, son organismos bentónicos de aguas muy, muy someras, entonces fueron los últimos en especiar, ¿no? En separarse entre los del Atlántico y los del Pacífico. Entonces se puede ver cómo la información de diferentes organismos de diferentes ambientes y profundidades nos va marcando cómo fue el cambio de la profundidad en esa región desde hace aproximadamente unos 27 millones de años hasta que fue como unos 4 millones de años, ¿no? Entonces, esta información es muy interesante porque justo son organismos que se conocen muy bien los ambientes en los que se desarrollan. Y yo creo que ese tipo de ejercicio se puede hacer con otros eventos. También nos pueden ayudar a conocer más sobre los paleoambientes en los que se desarrollan. Yo les decía que estas clases pues se tienen muy bien reconocidas y se conocen los ambientes en donde habitan. Y los organismos fósiles no son tan diferentes yo creo que desde el Cretácico para acá ya se encuentran algunos grupos que existen hasta en la actualidad. Entonces, si nosotros hacemos estudios actualísticos y sacamos la información de los ambientes de las actuales y la llevamos a las fósiles, podemos entender un poco más, un poco mejor los paleoambientes. Por ejemplo, a mí me gusta presentar estas imágenes. Los organismos recientes que les presento aquí se tienen muy bien caracterizadas las arenas o los sedimentos en los que habitan, ¿no? Los caciduloides habitan en arenas muy sueltas de cuarzo y de granos de 3 milímetros. Los estatangoides viven en unos limos altamente compactos y de hecho, si alcanzan a ver el que está en la esquina inferior derecha, tiene unas espinas muy, muy largas. Estas espinas les ayudan a hacer más fuerza para jalarse y poder enterrarse en esos limos y así con diferentes grupos. Entonces, si nosotros vemos cómo cambian los patrones de distribución de estos organismos a lo largo del registro fósil, podemos también hacer inferencias sobre los paleoambientes. Y es así como algunos expertos han estudiado incluso los eventos de transgresión y regresión del nivel del mar
viendo cómo fueron cambiando estos grupos en la columna estratigráfica. Nosotros, por ejemplo, hace poco, al describir una nueva localidad en Simol, encontramos unos fósiles del género Hemiaster, que la verdad es que estaban un poco dañados, pero incluso tienen todavía espinas adheridas al esqueleto. Y se vio que estos que están aquí tenemos uno reciente, y no sé si alcanzan a ver, pero aquí alrededor de estas estructuras llamadas petaloides, se ve una pequeña línea delgadita. Esas líneas se conocen como fasciolas, y lo que alcanzan a ver está formado por unos pequeños como chipotitos, como granulitos en el esqueleto. Entonces, viendo qué tan cerca de los petaloides está esta fasciola o qué tan lejos, se puede ver en qué tipo de ambiente vivían. Y este ejemplar en particular, no supimos de qué especie era, pero sí podemos ver que como los petaloides y las fasciolas están casi llegando al ámbitus, o sea, la parte más ancha del organismo, podemos reconocer que habitaba en aguas someras y un poco cálidas. Ujú. Entonces, estos son unos grandes ejemplos de lo que se puede lograr con todos estos registros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sigue? Entonces, ya hicimos este corte de caja, ya vimos muy rápido qué tipos de organismos se pueden encontrar en México, cómo puede ser muy impresionante el registro fósil de México. Pero, ¿y luego qué? ¿No? Nosotros ya publicamos un artículo con una lista inmensa que si ustedes la quieren revisar, les pasamos la liga. Pero ¿de qué nos sirve hacer estos ejercicios de revisiones? Bueno, pues primero, que se actualice la información taxonómica para los siguientes usuarios de las colecciones, que eso es sumamente importante. Las colecciones no son solo unas bodegas donde se guarda la información. Las colecciones se mantienen vivas y se mantienen en uso. Y entonces es necesario tener esta información completamente actualizada o al menos intentar actualizarla frecuentemente. También, pues queremos seguir con el estudio taxonómico, porque esto de estar revisando los organismos, de publicar nuevas especies, de conocer la fauna de las localidades, es un trabajo que nunca se acaba y es muy importante seguirlo haciendo. Pero ahora que ya tenemos la información más resumida sobre nuestro registro, queremos empezar con nuevos tipos de proyectos que nos lleven a saber cuál es la información filogenética o cuál es la información paleoambiental que podemos recuperar de lo que ya está ahí. Y yo sé que a todos nos encanta salir al campo y estar picando piedra y subirse al cerro y pasar calores y todo esto. A mí también me gusta mucho eso, pero ya hay un gran registro con un gran valor en las colecciones y también es importante darle su lugar y seguir sacando información de él. Y bueno, es importante mencionar que sí, la Colección Nacional de Paleontología es la más grande, es la más importante, su nombre lo dice, es la colección nacional, pero no es la única. Y nosotros como grupo de trabajo queremos saber qué hay en otros lados, ¿no? Porque bueno, hay paleontólogos en todo México. ¿Dónde están depositando los equinodermos que se encuentran? Porque seguro que se los encuentran. Muchos geólogos llegan y me dicen, mira, encontré Telso, ¿no? Y me lo da y está ahí, se los encuentran sin buscarlos, ¿no? Entonces, ¿dónde se están depositando los que encuentran en Nuevo León, que se encuentran en Chiapas, que se encuentran en Baja California? Pues lo que queremos hacer es seguir recuperando ese tipo de información y complementar la base de datos que ya tenemos con estos registros de otras colecciones. Entonces, creo que es una gran labor que es muy importante y que además no solo va a ayudar a conocer el registro de grupos, sino también a conocernos entre expertos, ¿no? Porque a veces estamos disgregados y no nos conocemos y no sabemos que ahí existimos y que compartimos qué hacer y que compartimos dudas al respecto, ¿no? Entonces, una de las cosas que queremos hacer en un futuro cercano y que de hecho ya empezamos a trabajar es reunir todo este registro de México para ofrecerlo al público. Porque, por ejemplo, aquí les presento este registro que hicieron en 2017 sobre Gogia granulosa, que es un tipo de equinodermo mucho más antiguo que ya ni siquiera se parece a las clases
actuales. Este registro es del Cámbrico Medio y tiene unas formas muy complejas y de hecho este también es un gran hallazgo, pero este ejemplar, aunque sí existe y está muy bien reportado y todo esto, no es en la colección nacional. Entonces es nuestra labor llegar a este tipo de reservorios en otras instituciones. Este está en la Universidad de Sonora, si no mal recuerdo. Queremos llegar a todos esos registros y poder ofrecer una base de datos mucho mejor curada. Y bueno, por mi parte, eso es todo. Les queremos agradecer a todas estas instituciones por su apoyo a lo largo de este trabajo, por el financiamiento para este trabajo, pero sobre todo queremos agradecerle a todas las personas que se dan la labor de respetar y de alimentar las colecciones científicas, ¿no? A todas las personas que pusieron su granito de arena y que llevaron los equinodermos hasta los gabinetes de la CNP. A todos ellos hay que agradecerles, a todos los técnicos que trabajan en ellas, al fotógrafo, a las personas que se dedican a editar las imágenes para las bases de datos en línea, a todas las personas que están digitalizando los datos. Les agradecemos mucho porque sin su labor nada de esto sería posible. Y bueno, aquí les dejo mis datos, mi correo electrónico por si les interesa, pues no sé, que les pase cierta información o tener una charla sobre equinodermos. Y por último, quiero aventarme un gol porque desde el año pasado hicimos nacer la Red Mexicana de Equinodermos, que es un lugar en donde nos estamos empezando a reunir todos los interesados en equinodermos. No tienes que ser un doctor con una plaza en una universidad. Si tú estás interesado, si te gustan los equinodermos, si eres un estudiante de preparatoria o de secundaria y te interesa saber un poco más sobre el grupo, te puedes acercar a nosotros. Tratamos de dar información sobre todos los grupos a los que tenemos acceso y de hecho ofrecemos cursos y otro tipo de material. Así que los invito a que se acerquen al grupo. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como la REMEC. Y bueno, los invito a todos, por si les interesa, se acerquen a nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ulises. No. Gracias a usted, doctora. Una plática muy, muy interesante. La verdad, yo quedé fascinado de principio a fin, porque son datos muy interesantes lo que nos menciona en todo esto de lo que nos pueden hablar los equinodermos. Y precisamente como lo mencionaba, ¿no? Es un grupo que pues, tiene pues su historia, tiene también su importancia y todo lo que falta de trabajar. Y también rescato la importancia de las colecciones, ¿no? De poder alimentar las colecciones porque eso es historia que se está guardando, que se está reservando. Es como cuando vamos a un museo y vemos todas esas piezas que se fueron alojadas desde 1900 y fracción. En este está lo mismo y pues ahora sí que es una labor titánica lo que se ha hecho durante años, el poder almacenar todo este tipo de trabajo. Y la verdad es un tema muy, muy interesante y creo que se vienen muchísimos trabajos. Yo vi todos los que me dije, yo quiero colaborar. Ahí está muy interesante toda esa parte que podemos ver y también ese punto, ¿no? De empezar a unir la información, porque ese es el punto, ¿no? La información y el conocimiento es para que toda la gente lo tenga al acceso, para que sepa qué es lo que hubo en su zona, ¿no? Digo, a mí me pareció interesantísimo que de repente podamos decir, existieron equinodermos, me encontré un equinodermo fósil y yo habito a medio estado de Oaxaca y todo, pero pues, ¿cómo llegó ahí, no? Entonces son cosas muy, muy interesantes las que vi, la verdad, creo que, bueno, yo en lo personal quedé fascinado y yo imagino que el público también, de todo lo que podemos ver en esta cuestión de los equinodermos. Y bueno, y las colecciones en sí. Sí, yo creo que hablando sobre las colecciones, yo creo que GeoExplora ha tenido una serie de pláticas que van muy ligadas con esto, ¿no? Porque Felisa nos hablaba sobre la importancia de de conseguir los permisos de colecta, de reportar nuestros proyectos al Instituto Nacional de Antropología e Historia, sobre cómo llevar un buen registro, ¿no? Porque al final, si tú no haces estas labores con formalidad, no es que vayas, a lo mejor no pierdes un ejemplar, pero sí pierdes los datos. Y un ejemplar sin datos no es nada, ¿no? Entonces, tiene caso que lo tengas ahí,
si resulta que ese ejemplar lo compraste y no sabes de dónde viene? La información que puedes obtener de ahí a lo mejor puede ser muy buena, pero no va a ser confiable. Y también tiene que ver con todo lo que hablábamos sobre el robo de los fósiles, sobre cómo vienen personas de otros países y los compran, se los llevan, los hurtan, los exportan y el registro fósil dónde quedó, ¿no? Entonces, yo creo que es sumamente importante unir estos temas y ver que no se trata solo de conseguir dinero para irse al campo, ¿no? Sino se trata de mantener toda la información con orden y con respeto y procurando que las personas tengan acceso a él mismo. Porque una de las cosas que veíamos con este caso de los fósiles que se llevaron de Brasil o que se han llevado de México, pues es que no están a disposición de los expertos de la región, ¿no? Y es lo mismo, si tú tienes una colección en tu casa, a lo mejor es una colección súper bien curada y mantuviste todos los datos y la tienes muy bonita, pero la tienes en tu casa y ese material no se puede sacar y no se puede estudiar, tampoco sirve de nada, ¿no? A lo mejor estarás muy orgulloso de tu colección, pero y la ciencia ya se perdió de eso. Y como decíamos, no hacerlo con cuidado lleva a una segunda extinción de los ejemplares, ¿no? Entonces, sí se me hace muy, muy importante recalcar esta labor y darle su respeto a las colecciones, ingresar los ejemplares, mantener los números de catálogo que nos otorgan, ingresar los ejemplares, porque muchas veces decimos, ay, pues dame el número de catálogo y yo luego te lo mando y ese ejemplar nunca llegó, ¿no? Y si ustedes revisan nuestro trabajo en el escrito, nosotros mencionamos que hay ejemplares que, pues, pasa, que estaban perdidos o que nunca se les dio acceso formal, ¿no? Entonces, los números de catálogo ya fueron dados, pero no está ahí el organismo y no sabemos dónde está. Entonces, sí, eso me parece sumamente importante y me da gusto que se estén hablando de ese tipo de cosas, al menos aquí en GeoExplora. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora. La verdad, sí, totalmente de acuerdo. La importancia de esto de las colecciones, bueno, previamente a todo el público estábamos platicando también detrás de cámaras, ¿no? La importancia de las colecciones científicas y públicas, ¿no? Que tengan un acceso a esta información, porque bien como lo comentábamos con estos casos como de Ubirajara, por ejemplo, ¿no? Lo que nos comenta de tener bien los datos. A veces uno dice, es que yo me encontré el fósil y la gente en ocasiones se me dice que puede encontrarlos. Claro que sí, pero el detalle de cuando se le dice que un especialista luego también es el cuidado que se le dé a los fósiles, ¿no? O sea, no es como que me lo encontré, lo cargo, me lo llevo, porque todos los fósiles requieren su cuidado. Es más, personas, todo el público nos esté viendo, hasta los equinodermos que ustedes podrían ver chiquitos, también requieren sus cuidados para que las características importantes no se nos vayan del lugar, ¿no? Y eso aparte también lo que nos mencionaba la doctora con el sentido de estudios, por ejemplo, también de tafonómicos, del paleoambiente. Si no se sabe de dónde están, pues no se tiene. Nos mencionaba, por ejemplo, algunas localidades que no se han sido asignadas adecuadamente. También se puede ver incluso a que, por ejemplo, yo llegué y le dije, ah, mire, me lo encontré. ¿Dónde te lo encontraste? Por ahí, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas es un sesgo importante en cuanto a la información que desgraciadamente ya no se recupera. No es como que el fósil nos va a decir, yo vengo de aquí. O sea, nos puede dar indicios, pero hasta ese punto, ¿no? Y como bien comenta la doctora, también el punto importante es tener acceso a todos estos materiales. Desgraciadamente hay casos precisamente en donde hay estudios a colecciones privadas, pero son fósiles que solamente las personas que se les dio permiso de trabajarlo lo pueden tener y de ahí en fuera, pues todos los demás es como de, está muy padre, muy bonito, ¿no? Entonces, aquí es una parte muy interesante, este acercamiento que usted precisamente dice, ¿no? Esta colección es digamos, la colección nacional, es de México, pero también es para ustedes quien quiera revisar la información, ¿no? Y también la actualizarla, ¿no? Esto que nos mencionaba de actualizar constantemente las bases de datos, porque uno que otro dato se puede pasar, un fósil, uno es como que los datos que nos decían, ¿no? Los números de catálogo, una vez me pasó que hay ocasiones que se enciman los números, ¿no? Que se va el avión de en qué número voy y se puede encimar el número y ahora hay que reasignar los números y meterlos de otra forma y hacerle para acá. No vamos lejos, ¿no? Con el reciente descubrimiento o reasignación de Isauria, otros fósiles que tenías que meterlo para acá y mandarlos para allá y hacerlos para acá. Entonces, todo eso es muy, muy importante. Entonces, voy a leer los comentarios del público antes de que empiecen a decir, Claro, Ulises, cállate, porque ya queremos nosotros participar también.
Entonces, voy a leer algunos de los comentarios que nos han dejado aquí. Primero que nada, Nivek Ríos nos dice, hola, muy buenas tardes. Gerardo Álvarez dice, saludos Alexa, interesante plática. Hola. Becky Granja dice, muy interesante, felicidades a la doctora Alejandra por el valioso trabajo que desempeña. Muchas gracias. Gerardo Carbochanona dice, una plática muy didáctica y entretenida, además de interesante. Gracias, doctora Martínez Melo, por compartir sus conocimientos con los simples mortales como yo. Felicidades y saludos. Ay, por favor, pero si él ya es doctor honoris causa, ¿no? Buen maestro Carbo, pero igualmente no les saben mucho a los equinos, que yo estoy igual, o sea, tengo las nociones de lo que, como comentaba, de la materia que se ve, pero hasta ahí. Pero muy, muy interesante todo lo que comentaba. Yo no veía las estructuras y dije, qué increíble grado de preservación de estos ejemplares. Ivette Sierra dice, buenas tardes, ¿dónde puedo encontrar información de equinodermos fósiles de Nayarit? Uy, pues mira, justo hoy estoy en Guadalajara y he platicado con personas de esta región y me dicen que en realidad hay muy pocos registros. Yo nunca he visto un equinodermo de Nayarit. Sé que hay de Colima, pero no, yo creo que de Nayarit, yo no sé si existen o no. Mañana voy a ver al paleontólogo de por acá, de la UDG, y le voy a preguntar qué pasa. Pero en realidad hemos estado en pláticas y me dicen que por acá casi no hay. Los registros paleontológicos que tienen por acá son más de vertebrados, ¿no? Y más recientes, pero pues así fauna marina importante, creo que no, al menos en Equinodermo no sé. Hay que ver, pues si ella está en Nayarit, que se ponga a trabajar con ellos y nos invite. Ya escuchaste, deja busco el nombre otra vez. Ya se me fueron los comentarios. ¿Y ves? ¿Listo? Ivette Sierra, recuérdalo, Y de doctora Sierra, Alejandra. escríbeme, por favor. Correcto, Ivette Sierra. Recuerda, aquí están los datos, de todas formas, si no, la doctora, para que podamos, puede ponerte en contacto con ella. ¿Y por qué no empezar el trabajo de equinodermo en fósiles en Nayarit? Recordemos que una de las bases principales de la biología es que no lo encontremos, no quiere decir que no exista, ¿no? Gillo Caño dice que gracias y que es fascinante todo lo que comenta, con lo que comenta en la plática. José Muchas Luis gracias. Martínez Díez dice, muy interesante todo lo que se hace con este gran grupo, felicitaciones a la doctora por los resultados, por generar panorama de investigación a futuro y por la valentía de atreverse a estudiar el grupo. Saludos. Gracias. Pues todavía me falta valentía para trabajar con crinoides, ¿sabes? Ese es un grupo súper, súper complicado. Les decía que no hay expertos ni de los recientes. Y yo me acuerdo que en broma, no quiero que se lo tomen en serio, pero el que fue mi asesor, el doctor Francisco Solís, que es experto en taxonomía en Latinoamérica, nos decía, encontraste un crinoide, tíralo a la basura, ¿no? Porque es más fácil hacer como que no existe que tratar de meterse a él, porque ya sabes que esto te va a llevar muchísimo tiempo y muchísimas horas de pestaña. Entonces sí, parece sí soy muy cobarde. Bueno, pero ahora sí que habla, esperemos que de aquí en el público salga el valiente, ¿no? Que se atreva a los crinoides de aquí en México. Recordemos que la paleontología, chicos, que todos nos ven, chicos y chicas, no nada más es vertebrados, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden trabajar y, por ejemplo, crinoides fósiles, ¿por qué no? Sí, bueno, la doctora Buitrón obviamente ha trabajado con los crinoideos fósiles y ella tuvo un estudiante que ahora trabaja en la Facultad de Ciencias de la UNAM que se llama Rafael Villanueva. Entonces, él también ha trabajado con el grupo, pero no sé si quiere seguir con ellos o no. Hay que sacarlo de donde está y decirle que siga trabajando con ellos. Que se anime una vez más, ¿no? En un segundo round, por favor, ¿no? La segunda vuelta al grupo. Entonces, aquí tenemos más comentarios. Sergio González Mora dice, sin duda alguna, el trabajo en colecciones es muy importante. Una pregunta, ¿se han planteado realizar algún proyecto de paleobiología de la conservación? Pensando en que tu formación combina tanto aspectos neontológicos como paleontológicos de los equinodermos mexicanos. Gracias por la plática tan didáctica e informativa. Saludos. Me ganó la pregunta, Sergio. Adelante. Pues sí,
No sé si han escuchado que justo acaba de salir una convocatoria llamada Investigadoras e Investigadores por México. Pues si les mando mi proyecto, verán que es exactamente eso que me está preguntando Sergio. Porque les decía, a lo mejor no exactamente las mismas especies, pero sí los mismos grupos o los mismos caracteres nos pueden dar información de los ambientes actuales y de los paleoambientes. Entonces, si mezclamos esta información, podemos podemos saber qué fue lo que pasó en el pasado, cómo se relacionó con todos los factores físico-químicos, y a su vez nos puede ayudar a tener pues cierta perspectiva de lo que va a pasar con los que vienen, ¿no? Dentro de unos años y con todas las perspectivas de cara al cambio climático global, los cambios de profundidad, los cambios de temperatura, todo eso se puede saber, pero justo para saberlo necesitamos tener como todo este paquete de información bien organizada, ¿no? Y de hecho, otra de las cosas en las que también tiene mucho que ver el manejo de los datos es que en todo el mundo se está haciendo un gran esfuerzo por estandarizar el idioma en el que se meten los datos a las colecciones, bueno, a los catálogos de las colecciones. No quiere decir que si está en inglés o en francés o lo que sea, sino que tienen los mismos campos y tienen la misma forma de estructurar los datos. Entonces, como se está tratando de hacer en todo el mundo y de estandarizar estos lenguajes, lo que puedes hacer es empezar a mezclar esta información. Entonces ya llegamos a este punto de la minería de datos, de tratar de manejar grandes bases de datos, de hacer programación, y con todo esto se puede hacer, o sea, imagínense lo que se puede hacer con, ¿qué harían ustedes con todo el registro fósil de equinodermos en el mundo, ¿no? Con todos estos datos ahí albergados. Entonces, también por eso es importante que se les meta más dinero, que se le inyecte dinero a las colecciones y a que hagan sus bases de datos abiertas bajo estos estándares, ¿no? Entonces, si tú ya estás uniendo esta información con el Museo de Historia Natural de Berlín y con el de Londres y con el de París y en el de Shanghái y lo que sea, vamos a tener información que no nos vamos a acabar la vida, más bien se nos va a acabar la vida haciendo los análisis de datos. Y una vez más vamos a lo mismo de esta temática de la importancia de estas colecciones y ahora la unión entre investigadores, ¿no? También el que se compartan esta información, no el de, es que este fósil es mío y no lo quiero compartir con nadie. No, o sea, está en una colección y que esta información se relacione, y como le contaba con el maestro Sergio, que era precisamente lo que yo, es esta cuestión de la paleobiología, que es lo que me gustó muchísimo de la plática, que era relacionar con lo vivo a lo que está extinto, a los fósiles. Porque una cosa que siempre me dijeron desde que empecé con la paleo es, no lo veas como una roca, sino ve algo que está vivo, o que en algún momento dado estuvo vivo, tenía un metabolismo, un desarrollo, o sea, etc., 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 y que así como el organismo tenía sus implicaciones, sus efectos fisiológicos, también el ambiente tenía algunas cuestiones sobre él. Entonces, cuando se unen todos estos panoramas, pues ya se puede hacer algo muy interesante o muy rico, como que es lo que nos menciona de este proyecto. Entonces, dense un clavado, ¿no? Al proyecto de aquí de Equinodermos Fósiles, que vemos que es una cadena a nivel global que está buscando muchísima información muy interesante. Ahora imaginemos ver la perspectiva tanto de qué fue lo que pasó, como lo que nos comentaba del caso de Panamá, de cómo fue el surgimiento del istmo, y nos podría decir también cuál fue la parte del calentamiento global, cuál es el que pueda estar que crece, por ejemplo, que se esté ya elevando el nivel del mar en sitios que no nos hemos dado cuenta, o la parte del calor, que también nos influye mucho en la parte de esta acidez de los mares, que se pueden ir retrayendo hacia zonas o se de plano desaparecen. Entonces son cosas muy importantes que ya nos hablan de cuestiones ambientales, tanto como nos decían, ¿no? Pasadas, presentes y tal vez para el futuro, ¿no? Muy interesante. Karen Vázquez dice, una maravillosa plática, perdón. Le agradezco al compartir su increíble conocimiento, cosas que no tenía presente o no me imaginaba, perdón, ahora lo sé. Muchas gracias. Aquí dice Adriana Miranda, los fósiles en una colección pública y científica son un tesoro que será muy valioso para futuras investigaciones, hipótesis y teorías. Gracias por la plática. Muchas gracias, Adriana. Mira, Alejandra, mira, doctora Alejandra, Gillo Caño, tengo 8 años, bueno, soy niño, tengo 8 años y me gustaría un curso con usted. Felicidades. Pues Para, déjame ver, yo creo que sería más padre si lo hiciéramos presencial,
pero si no se puede, de todas maneras, yo espero, no sé si tienes por ahí, Ulises, mis datos para que les pegues mi correo y Claro, por favor no dudes en escribirme y yo me pongo al pendiente y te ayudo con todo, porque sí estamos sacando cursos y estamos sacando diferentes tipos de infografías y todo esto, así que no te despegues, por favor, escríbeme y vemos qué hacemos para que aprendas más, que te conviertas en un gran paleontólogo o un gran biólogo marino, lo que decidas. excelente. Ahorita les pegamos tus datos aquí en las redes sociales, aquí en los comentarios, para que los puedan tener para toda esta dinámica, perdón, de los cursos y actividades. Ivette Sierra nos comenta, ok, yo estoy en Nayarit, pero no he visto, me pongo en contacto, mil gracias. No importa, Sí, por por favor, algo. también ahí estará mi correo y por favor no dudes en hacerlo, porque además, sabes, Eh, algo que me ha pasado mucho es que de pronto me encuentro gente que se siente como perdida, ¿no? Que está haciendo eso mismo, pero está, no sé, en el Instituto Tecnológico de Bahía Banderas o lo que sea, y que está haciendo un gran esfuerzo por sacar esta investigación adelante, pero es el único que trabaja ese grupo en ese laboratorio de, no sé, de pesquerías, ¿no? Y que entonces esa persona se siente muy solita y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Con quién comparto? ¿Con quién tengo retroalimentación? Pues sí, ya vamos a hacer un grupo como de equinodermólogos anónimos. Así que, claro que sí, Beth, escríbeme y nos vamos haciendo de información y vemos qué tipo de proyectos podemos sacar juntas, porque sí, la información de esta región es mucho más escasa que de otras. Muy bien, Ivette, ahorita te vamos a colocar también a ti los datos para que se ponga en contacto con la doctora Alejandra. Y es un punto importante, ¿no? Eso es lo que yo quisiera ver con Ivette, el animarse a intentar algo, incluso a intentar algo nuevo, ¿no? Si no decide los equinodermos o no encuentra aquí, pues también es un punto muy importante, este grupo fósil, ¿no? Que si bien o mal tenemos a muchos investigadores, como les comentaba, con la parte de vertebrados, pero con los invertebrados hay, bueno, la otra vez lo podemos decir abiertamente, hay pocas personas que se dedican a ellos, ¿no? Y son muy importantes, ¿no? Como luego lo voy a comentar con el doctor José Alberto Cruz, los microfósiles, ¿no? Estos fósiles chiquitos nos dicen qué tanto tienes que hacer, ¿no? O sea, nos van a dar muchísima más información de lo que ha pasado alrededor que los grandotes. Entonces, ahí es un punto muy importante, así que, David, te colocamos los datos para que puedas escribirle a la doctora con respecto a qué se puede hacer con respecto a Nayarit. Igualmente, la doctora Adriana Miranda nos dice, y registrar las colecciones ante el INAH. Hay muchas universidades con colecciones que no están registradas y ante robo o daño poco se puede hacer para proceder legalmente. Bueno, es un punto también muy importante, ¿no? La protección, que es lo que nos mencionabas, ¿no? Hacer todo un proceso de pasos adecuados, no tanto para el ingreso, sino incluso para dar de alta una colección. Sí, porque además bueno, no sé si decirlo rangos, pero existen diferentes tipos de colecciones dependiendo de su alcance, dependiendo si son regionales. La colección nacional es nacional no porque esté en la Universidad Nacional, sino porque tiene registros de todo el país. Y de hecho, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con la parte de los ejemplares internacionales que están albergados en esta colección nacional, porque es una colección muy grande que necesita otro tipo de organismos para poder complementar los estudios. Entonces, es por eso que es tan importante, pero hay otras que son sumamente importantes, que son sumamente formales, pero que les falta como ese grado de legalidad, ¿no? Correcto, perdón, es que estaba mandando el mensaje correcto, exactamente, ¿no? Hacer esta cuestión también de la legalidad con respecto a las colecciones y hacerlo de una forma correcta y también, como bien mencionábamos, que estos registros estén bien colocados. Em, Aquí tenemos otro saludo que es Eugenia Castro, sumamente interesante. Gracias por compartir sus conocimientos. Saludos desde Kansas City, Missouri. Ah, Muchos saludos, muchas gracias. interesante que nos estén viendo desde allá. Saludos a Eugenia Castro por acompañarnos desde allá. Gracias por estar aquí con nosotros. Y de verdad yo no me voy a quedar con las ganas porque pues, ahorita en lo que llegan más preguntas yo voy a seguir. Entonces, dentro de los proyectos que veíamos, porque bueno, yo
quiero presumirles a todos que tuve la oportunidad de leer el artículo. Entonces, de todas formas está en acceso, ¿no? Para que ustedes lo puedan consultar. Veíamos mucho los cambios taxonómicos, pero también en el futuro de estos proyectos, tanto en aspectos filogenéticos, paleobiológicos y también en cuanto a dataciones, ¿no? Que es lo que nos mencionabas. Hay todavía, bueno, dentro de estos proyectos que nos platicaban, nos mencionabas, ¿cuáles van como que encajonándose o se van como que cerrando? Nada más como de spoiler, no me tienes que decir de lleno, no nos digas todo, para que te digas así como de, ah, pues mire, ya vamos por ahí, ¿no? Para que no exista tampoco el spoiler. Ay, es que hay proyectos a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, te decía que, bueno, que estamos con este erizo de Tlayuda que esperamos sacar ya muy pronto, ese es a muy corto plazo, pero pues sí nos va a llevar a hacer cambios en la, pues, mm, yo quiero pensar que va a ser muy sencillo y que solo vamos a tener que cambiar el registro de Tlagiacensis, pero si no, va a ser un gran relajo y vamos a cambiar ciertos paradigmas sobre la paleobiogeografía. Algo en lo que llevo mucho tiempo trabajando, pero es que es muy complicado, es la revisión de estas estrellas de Tlayuda que publicó la doctora Huitrón, porque estamos sacando más información y son grupos muy distintos a lo que se conoce en la actualidad. Y eso nos da muchas esperanzas y vamos a hacer muchos análisis filogenéticos al respecto, pero por otro lado lo vuelve muy complejo. O sea, hay estructuras que simplemente no se parecen a lo que existe en la actualidad, ¿no? Estoy trabajando con la experta de estrellas de mar de México, experta en recientes, y las dos nos quedamos viendo las estrellas y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer con esto, no? Así casi nos sale la lagrimita. Entonces, ese trabajo va a ser sumamente importante y nos va a dar información filogenética, biogeográfica, pero para que termine de salir todas esas revisiones es como un proyecto a mediano y largo plazo. Pero lo que estamos haciendo ahorita principalmente es terminar de recopilar la información. Yo creo que está padre ver esas perspectivas, pero sí queremos recopilar esa información antes de hacer otras cosas, porque nos va a llevar tiempo. ¿No? Y de hecho por ahí le tengo ahí una propuesta, una sucia propuesta a Adriana, porque, porque creo que lo que está diciendo, saber y reconocer dónde están las colecciones científicas es sumamente importante. Y pues si ya vamos a estar trabajando en recopilar la información, pues a lo mejor sería bueno crear otra pequeña base de datos con la información de las colecciones como una institución, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quién está ahí? ¿Qué están haciendo? Y sí quiero ver a estos tipos de estudios prometedores, pero quiero terminar de hacer esto bien antes de dar el siguiente paso, ¿no? Ya empezamos a dar esos pasitos, pero ahorita considero prioritario terminar esta recopilación. Y otra cosa que me interesa muchísimo hacer, pero no le digas a nadie, es ver el registro fósil, que también ya hemos visto por acá que está en peligro, el registro fósil de los cenotes. Ustedes saben, y de hecho lo mencionaron con el caso se me olvida, de la especie brasileña. Eh, Ubirajara jubatus. veíamos que, ajá, que veíamos que estos investigadores que han venido a saquear el registro fósil mexicano también están metidos en la península de Yucatán y se están llevando registros muy importantes de los cenotes. Esos cenotes son sitios extraordinarios, no solo por ser cenotes y ser bonitos y que ahí filman películas, sino que tienen registro fósil en él, son importantes antropológicamente hablando, y ahí también hay registros fósiles de equinodermos. Entonces, si alguien por ahí anda y sabe cómo trabajarlos, también que me hable porque estoy sumamente interesada. Ya estamos empezando a juntar un equipo de trabajo con personas que están allá en la península porque queremos conocer ese registro antes de que se termine. ¿No? Y eso también va a dar mucha información porque
se han encontrado registros extraordinarios de especies recientes en esos lugares, ¿no? Conocidos como cuevas anquialinas, porque tienen 2 capas de agua de diferente salinidad. Son ambientes muy extraños y queremos saber qué pasa con el registro fósil. También se alcanza a ver cuándo se convierten en ambientes anquialinos o no, no sabemos nada, ¿no? Entonces eso va a ser sumamente interesante. Totalmente, ¿no? Y concuerdo con ustedes, es un trabajo muy importante. Bueno, no me baso todo en quinodermos, ahorita yo me considero pues totalmente aparte del tema, pero ya me voy a empezar a clavar todavía más en este tema. Y sí, concuerdo, o sea, inclusive los fósiles de vertebrados que se han localizado allá, que viendo los trabajos, por ejemplo, del doctor Joaquín Arroyo y Schubert, cómo tienen, o sea, precisamente esa condición que menciona del agua es la que ha permitido que se conserven. ¿No? Esa diferenciación de salinidad ha permitido que se conserven estados tan excelentes. Ojo, si alguien está viendo y diga, ay, me voy a meter a buscarlos, no lo hagan, porque si no saben buscarlos bien, les va a pasar como a muchas personas que lo desconocían, que los fósiles salían al agua, salían del agua y ¿qué creen? Polvito, porque precisamente no se sabe. Wow. Además los cenotes son unos ambientes bien difíciles para trabajar Así porque es, se tienen que trabajar con buceo y el buceo es una actividad de riesgo controlado. El buceo en cuevas es todavía más riesgoso y tienes que tener una excelente técnica. Y si llegas ahí a mover algo, se levanta todo el sedimento y puedes caer en un gran peligro. Así que, correcto. por favor, no lo intenten. Y como dices, el momento en el que traten de sacar algo, es muy probable que lo pierdan. Entonces, por favor, mejor, si tienen información sobre registros, tomen los datos de las coordenadas o algo así para ver, para empezar a ver por dónde se pueden hacer prospecciones. Y además se me hace más bonito que tu nombre aparezca tal vez en alguna tarjeta cuando el ejemplar esté en una colección formal, a que esté en tu casa, ¿no? Y que Totalmente tengas de un fósil acuerdo. ahí en tu casa, como para qué, pero si tu nombre aparece en un trabajo, en una colección, ya quedas ahí como uno de los que colaboraron con el conocimiento, ¿no? Y a mí eso se me hace extraordinario. También, o sea, ahorita cuando nosotros visitamos esas colecciones viejitas y vemos los nombres de Lamarck, de Darwin, en esa etiqueta que tú estás agarrando, es impresionante, ¿no? ¿Por qué no dejar tu huella en la historia como una persona que ayudó a recolectar este ejemplar, ¿no? Exactamente. Ese es otro punto importante que es cuando yo les menciono a todos, bueno, en las pláticas que tuve oportunidad de dar, más que nada de difusión, ¿no? Cuando les digo, o sea, qué bonito encontrarte un fósil, pero que le asignen tu nombre, o sea, que digan, por ejemplo, en mi caso, Ulises Carrillo lo trajo aquí, o te lo dedican, ¿no? Como es el caso de muchas especies, no vamos lejos, para los que les gustan los dinosaurios, Baryonyx walkeri, que está dedicado a la persona que lo donó, o que fue su primer descubridor, quienes estuvieron apoyando, no vamos lejos, a mí que me encantan reptiles marinos, Parrasaurus, Quetzalcoatl Carranzay, que está dedicado al doctor Carranza. Entonces, todo ese punto importante van, o sea, no crean que no va a ser nada porque sean investigadores, sino también porque apoyen. Adelante, Alejandra. Ujú. Sí, no, hasta tuvieron aquí a Jerry, ¿no? El técnico del laboratorio de Así es. paleontología de vertebrados. Él también tiene especies dedicadas a él porque ha colaborado, ¿no? Entonces, yo creo que eso es mucho más valioso. Exactamente. No, y falta también, por ejemplo, de ahí de la colección tenemos también incluso al doctor Jesús Alvarado, que también ya tiene un pececito de su nombre, ya era justo y necesario, ¿no? Los de la familia Aranguti también tienen a sus especies, el mismo maestro Espinosa también tiene pues, especies. Entonces ahí vemos que también es un premio tanto al colector, que incluso también a la parte de la trayectoria de lo que hayan hecho. Entonces, todo es un factor muy importante que se va uniendo en estos aspectos. Entonces, ya vieron hay muchísimo por hacer, ¿no? En este sentido, pueden echarle la mano también a la doctora Alejandra en el sentido de recopilar esta información. ¿No? Ustedes pueden decir, ay, es que descubrí una especie, es canijo, pero recopilar información, ahí es otro trabajo bien interesante, porque luego hay trabajos que luego ni se encuentran. Dices, ¿dónde está la bibliografía? Pero ahí está la bibliografía, pero ¿dónde el archivo? ¿Quién sabe? Entonces, ese es otro punto importante de que es un esfuerzo muy interesante. Tenemos unos últimos comentarios que es de Luis Segura, que dice, saludos a la doctora Alejandra, de un ex compañero de la carrera. Sí, saludos, Luis.
Ay, Luis, gracias por acompañarnos. Ya comentó Gillo Caño que sí, gracias por lo del correo, que ya se los coloqué para que te puedan escribir. Y también Sí, la por doctora favor. Adriana Miranda dice que ella encantada en lo de los proyectos que tienes en mente. Entonces, Además no puede rajar porque ya me agarré a su amiga Violeta, ya lo empezamos a platicar, así que para allá vamos. ni modo, Adri. Ya Entonces quedaste ya en quedaste público. exactamente. En público, siendo las 7:21, se acaba de quedar decretado que sí se va a hacer. No, pues muy bien. Por el momento no tenemos más comentarios. Pero yo nada más tengo el último, que es muchísimas gracias. La verdad, este trabajo está muy interesante, créemelo, como lo comentaba, lo disfruté muchísimo leyendo porque abre un panorama distinto, ¿no? Que es lo que yo había pensado hace muchísimo tiempo y también se lo había comentado a la doctora Adriana, y en una plática incluso de un compañero cuando está en el Museo de Geología lo hizo, las historias que están detrás de los fósiles. O sea, sí está padre describirlos, pero ¿qué hay más allá? ¿No? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué nos puede decir después de, no? Todas estas, que son toda esta parte contextual que nos mencionas, que en sí la misma colección ya es una historia en sí, y estas son como pequeñas historias que se pueden ir ensamblando para hacer algo muy interesante. Entonces, muchísimas gracias. ¿Algún comentario que tengas para nuestro público? Pues muchas gracias por sus comentarios, por su presencia, por el interés. La verdad es que los equinodermos son organismos súper atractivos, súper bonitos y a todos nos dan ganas de verlos y de tocarlos y de estudiarlos. Mi primer comentario es que de veras se acerquen a ellos y que se acerquen con un interés nato y que traten de aprender un poco más, pero siempre tratando de no dañar el registro, ya sea de los recientes o de los fósiles. Por favor, no se los lleven, por favor, no se le lleven las conchitas a su casa, ni se lleven los fósiles a su casa, ¿no? Va a ser un placer colaborar con ustedes y que ustedes sean, pues, estos ayudantes que construyen todas estas grandes bases de datos. Así que espero que les haya gustado y los que tengan dudas, comentarios, que quieran saber un poco más, por favor, acérquense a mí. Eh, o acérquense a la Red Mexicana de Equinodermos, que estamos empezando a crecer y a hacer cosas muy interesantes y tenemos una perspectiva también a largo plazo en el que esperemos que todos ustedes estén por allá. Y pues muchas gracias también a ti, Ulises, a Geoexplora, porque la labor que están haciendo con la paleontología, no solo en México, ya en Latinoamérica, ya ves que ya, ¿de dónde nos escribían? De Alabama. Ah, Entonces, la Missouri. labor que están Missouri. La labor que están haciendo es impresionante y ya hacía falta tener estos foros, ¿no? En los que platiquemos de corazón sobre temas que nos apasionan y que veamos que sí se están haciendo muchas cosas interesantes, solo que no había en dónde platicarlo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ustedes también por lo que están haciendo. Muchísimas gracias por tus comentarios. La verdad, para nosotros es un verdadero placer, ¿no? Pues compartirlo, ¿no? Normalmente siempre escuchamos, México no tiene paleontología o no tiene muchas cosas en distintos, pero aquí se ha visto que hay información, aunque suene medio extraño, pero para aventarla, y sí la hay, ¿no? Porque el registro es muy rico. Solamente falta precisamente esa mayor atención a todos estos puntos y pues esperemos cualquier cosa. Alejandra, aquí es tu casa para cualquier otro proyecto o trabajo que quieras presentar. Muchísimas gracias y para todo, adelante. Ah, y para todo nuestro público, muchísimas gracias por su compañía en estas charlas virtuales. El día de mañana tendremos otra plática que es rompiendo el cascarón con respecto al registro ahora de los huevitos fósiles aquí en México. Ahí va a estar el biólogo Jonathan Silvino platicando con nosotros. Será mañana en punto de las 6 de la tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en las siguientes emisiones. Hasta luego.